Detrás del juego. Detrás del juego. Un podcast original de Radio Pauta. 100.5. Recién la primera semana de diciembre de 2024 y tras 6 años literalmente dormido en el Senado de la República, el proyecto de ley de reforma a las sociedades anónimas deportivas ha vuelto a ponerse en tabla en la Comisión de Deportes de la Cámara Alta. Es sabido que muchas leyes se discuten a paso de tortuga en el Parlamento. Los legisladores suelen argumentar que la larga lista de otras prioridades y urgencias postergan la discusión de temas sectoriales, como en este caso una necesaria reformulación del marco legal que rige la actividad del fútbol profesional y otras disciplinas deportivas. La verdad es que también ha existido un fuerte y poderoso lobby de los dueños de los clubes, que se han resistido, por ejemplo, devolverle a los socios alguna cuota de poder en la toma de decisiones o restringir el negocio para evitar que los representantes de futbolistas se sigan tomando el control de las instituciones deportivas o prohibiendo taxativamente un fenómeno cada vez más evidente, el de la multipropiedad, con lo que se daña la transparencia de la competencia de toda la industria. En 2025 se cumplirán 20 años de la entrada en vigencia de la ley número 20.019, que creó las sociedades anónimas deportivas. 2 décadas que han sido analizadas en profundidad por 2 expertos, que se ha traducido en un libro llamado El salvataje del fútbol profesional chileno, una historia reservada, del abogado y profesor José Luis Allende y el contador público, magíster en finanzas y gestión de organizaciones, el profesor Alejandro Torres Musato. Precisamente este último se ha destacado como permanente consultor de programas deportivos, al publicar permanentemente también sus análisis financieros del fútbol profesional chileno. En Detrás del Juego le damos la bienvenida al profesor Alejandro Torres. Profesor, gracias por estar acá en Detrás del Juego en Radio Pauta. Fernando, yo encantado, muchas gracias por la invitación y encantado de responder todas las preguntas y un saludo obviamente afectuoso a todos los oyentes de Radio Pauta. Así es. Bueno, ha salido este libro, está recién editado, está comenzando a circular, El salvataje del fútbol profesional chileno, una historia reservada que ha escrito junto con el abogado José Luis Allende, ¿no? Colegas, profesores ambos, porteños además, de la Universidad Católica del Paraíso. Primero, ¿por qué el título de este libro? El salvataje del fútbol profesional chileno. Sí, hay un detalle. Es interesante también la unión que se produce de 2 puntos de vista. El profesor Allende es abogado, yo del área más de la economía. Es la unión de 2 grandes carreras en el fondo, la carrera de Derecho y la carrera de Contador Auditor. En el caso mío, la Universidad del Paraíso y el profesor Allende en la Católica del Paraíso. Entonces, también tenemos ahí un fuerte arraigo regional. El salvataje o el nombre nace de lo siguiente. ¿Te acuerdas de la época de los 80? Una crisis bancaria brutal. ¿Ah? Sí. Pero se diferencia de este salvataje que en el caso de los bancos hubo una posibilidad en la cual, bueno, fue cambiando en el tiempo, pero hubo bancos que sencillamente quebraron, porque el sistema ya no daba para más en ese momento, con situaciones internacionales, precios del dólar, etcétera. Tipo de cambio fijo, pasamos al tipo de cambio variable. Bueno, había razones internacionales y locales. Pero este salvataje es distinto, porque no obedece, sino obedece solamente una mala gestión de la gran cantidad de recursos. Incluso cuando uno analiza la historia de la ley, varios senadores de la época se refieren como una posibilidad que cualquier pyme le gustaría tener en ese instante. ¿Cuál es? Celebrar convenios de pago, en la cual el Código Tributario para cualquier persona establece un máximo de 2 años. En el caso del fútbol profesional se prolongó por 10, 20 o sin fin, hasta que logren pagar la deuda. Entonces ese salvataje no tiene comparación histórica en el caso de la economía chilena en su conjunto. A ver, hacen la comparación entonces con la gran crisis bancaria de los 80, ¿no? En plena dictadura, en donde efectivamente el fisco, el Estado chileno va al rescate de la banca, ¿no? Así es. Con créditos y condiciones de pago favorables, ¿no? Y no te olvides que recién en el año 2019 el Banco de Chile, que era el último banco, termina de pagar la famosa deuda subordinada. Exacto. ¿Ya? Esa es la comparación. Y el otro subtítulo, una historia reservada, porque tuvimos muchos problemas de acceso a la información que te vamos a contar más adelante. Hace la confederación entonces con el tema del fútbol profesional chileno a propósito de los 20 años de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. Entonces ustedes parten, me imagino, haciendo un análisis de por qué se crea la Sociedad Anónimas Deportivas, por qué ingresa el capital privado. Había una situación de crisis, muchos clubes también en condición de quiebra.
y viene esta posibilidad de que los clubes de profesionales chilenos tengan condiciones de pago favorables de los impuestos que estaban en deuda, ¿no? Así es. Incluso en tu introducción muy buena que hiciste al inicio, hablas de que por fin llega a la Cámara Alta la modificación legal. Y esto es un tema de voluntad, Fernando, creo yo, a nuestro juicio. ¿Por qué? Porque cuando se aprueba la ley, la 20.019 de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, al año siguiente se aprueban 2 modificaciones, inmediato. La Ley Orgánica Constitucional del Congreso establece la discusión inmediata. 2 leyes. Una vez aprobada la ley antigua, algunos clubes no se estaban acogiendo. O sea, la ley tenía un espíritu, pero no se estaba cumpliendo. Entonces se alargó el plazo de posibilidad de suscribir los convenios de pago con la Tesorería General de la República. Perfecto. Y 2, justo en ese instante la Universidad de Chile, el club cae en la quiebra. Entonces también se incorpora al nuevo sistema esta nueva forma, que es la concesión de los clubes. O sea, en definitiva se establecieron 3 regímenes. 1, Sociedad Anónima Deportiva, la gran mayoría. 2, Fondo del Deporte. Si usted no se quiere transformar en sociedad anónima, puede seguir como Fondo del Deporte. Cobresal, Curicó Unido, Puerto Montt y hasta hace poco la Universidad de Concepción. Y una tercera vía, la concesión. Blanco y negro Colo-Colo, azul la U. Y en ese instante se aprueba la ley para que la U se incorpore a este sistema. O sea, entonces, se fue adecuando el sistema para la realidad de los equipos más populares del país. Por eso te digo, entonces era una cosa de voluntad. Esto se ha atrasado 7 años, pero la otra, esas 2 leyes se aprobaron en menos de 1. Entonces, la posibilidad de cambiar, de meter mano, estaba. Lo que pasa es que, claro, tú señalas la multipropiedad y cada vez nacen nuevos problemas, ¿no? Las casas de apuesta, ¿por qué esto del financiamiento? ¿Por qué antiguamente se financiaba con alcohol y eso se borró? Después ahora casas de apuesta. Siempre van a haber inconvenientes, sin lugar a dudas. Pero es una cuestión de voluntad del Parlamento en este caso. Obviamente que hay otras prioridades, pero aquí estamos hablando de una actividad de interés general. Las encuestas hablan de que al 50% de las personas en Chile le interesa el fútbol. Entonces es algo relevante. Es raro lo que ha pasado en el Congreso, ciertamente, porque esta reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados en el 2018, cuando se estaba disputando, de hecho, un poquito antes el Mundial de Rusia, y ahí quedó dormida la modificación en el Senado y recién se retoma en la primera semana de diciembre la discusión en la Comisión de Deporte. A ver, para tener hablé un poco de cifras, ¿no? ¿Cuál era la deuda que acumulaba el fútbol chileno en términos de impuestos y cuál fue el gesto que hace el fisco, que hace el Estado para con los clubes? Claro. En el momento de la solicitud de información, o la primera solicitud de información, la que posteriormente es negada y nosotros insistimos hasta el final, bordeaba a valor de hoy día. Habían convenios que son de muchos años atrás, más de 50.000, hablemos en sí, son tantos los millones de pesos que es mejor hablar en millones de dólares. Exacto. Para reducirlo, para entenderlo. Más de 50 millones de dólares de deuda de todos los clubes a valor de hoy día. Perfecto. Y los clubes que más deuda tenían eran precisamente los más populares, Colo-Colo, la Universidad de Chile, y aparece Cobreloa también. Incluso la deuda era más grande. Lo que sucede es que se centró en la deuda tributaria, pero había una deuda tributaria, previsional también, laboral, cotizaciones de salud, etcétera. Como esa era muy difícil de cobrar, se centraron solamente en la tributaria para que el fisco algo recuperara de lo que ya se sabía que estaba ocurriendo en esas corporaciones. Y cuando se empieza a estudiar la ley, se dice, bueno, el argumento era que van a llegar capitales nuevos, esto se va a mejorar, van a haber utilidades. Y utilidades no ha habido nunca. La empresa privada lo va a hacer mejor y por lo tanto van a poder pagar sus compromisos con el Estado. Así es. De hecho, en el libro, y ese era el concepto. El libro tiene un nombre que nosotros lo hemos dicho, el libro infinito, porque siempre nos llegaba información y ya las personas nos están pidiendo, comillas, la segunda parte, porque ponemos algunos ejemplos de clubes y la gente dice, bueno, ¿y qué pasa con Temuco? ¿Y qué pasa con Arica? Con todo, sí, lo vamos a hacer. Pero te pongo el caso de Higgins, que es administrado por una persona que sí sabía, o que sí sabe. La familia Abumor. El caso de Higgins es emblemático porque tiene más de 8 aumentos de capital desde que es sociedad anónima. Pero no producto de inversión en capital para inversión, sino que para poder mejorar los déficits acumulados. Entonces, ahí tú te empiezas a ver, ¿ese capital llegó a mejorar inversiones o a cubrir déficit? Si tú haces la raya para la suma, sin lugar a dudas que la actividad es deficitaria en su conjunto, y obviamente que el perdonazo de los impuestos finalmente fue una aspirina
porque nuevamente estamos viendo números muy, muy, muy estrechos. Habla de perdonazo, que hubo también alguna consideración especial con esa deuda global de 50 millones de dólares. Varias. Ya, Primero, una posibilidad de tener un pago en el tiempo, ¿no? A propósito de lo que está ocurriendo con la ISAPRE, claro, donde hay hasta 13 años nos van a devolver los excedentes. Claro. Es otra burla del sistema, ¿no? Pero centrándonos en lo que ocurre en el fútbol, 10, 20 años según la concesión. Incluso la Universidad de Chile, al pagar la deuda, claro, prorrogó la concesión al 2052. Bueno, así es. Eso es una cosa. 2, una condonación de intereses multireajuste sobre el 90%. ¿Sí? Perdón. 90% que de descuento. De descuento en los intereses, reajuste y multa. ¿Ya? O sea, hay un gesto gigantesco del fisco chileno para con el fútbol profesional. Y no te olvides que posteriormente a ello hay otro caso que es el caso Johnson, ¿te acuerdas? Que también se condonaron. Entonces, esto es anterior. Quizás, y ahí se regula la condonación porque era muy discrecional al director nacional de la tesorería. Posterior a ese, o de impuestos internos también, posterior a ello se regula. Pero esto ocurrió antes. Entonces ese caso podría habernos servido para habernos ahorrado el caso Johnson, como paréntesis. Y obviamente que en el paso del tiempo, cuando tú analizas la deuda, si bien es cierto, Azul la logra cubrir, Colo-Colo la sigue incrementando porque siguen siendo los intereses muy elevados. Yo ahí quiero detenerme un poquito. A ver, para que nos vaya quedando claro en esta conversación las cifras generales. Parte una deuda de 50 millones de dólares al precio de hoy. ¿No? Se entiende que es una aproximación y con números más o menos redondos. Esa deuda original, ¿no?, del 2005 a la fecha, ¿se ha reducido o se ha incrementado? ¿Cuál es el balance que podemos hacer de este gesto que ha tenido el fisco, el Estado chileno para con el fútbol profesional, y si eso se ha resarcido, si se ha pagado? Sí, mira, cuando decidieron establecer el mecanismo, dijeron un porcentaje sobre las utilidades, pero menos mal que a alguien se le ocurrió poner una coma o sobre los ingresos. ¿Por qué te digo esto? Si hubiese sido sobre las utilidades, no se hubiese pagado nunca la deuda. Sí, la mayoría de los clubes son deficitarios. Era obvio, ¿no? Por lo menos le pusieron sobre los ingresos. Y esos ingresos están, comillas, inflados producto de la televisión, lo que hemos dicho hasta el cansancio. Es el gran balón de oxígeno hoy día del fútbol chileno. Pero de todas formas, claro, en el global hay una reducción producto de que un club decidió pagarla, ¿ya? Sacando a la Universidad de Chile, la situación o se mantiene o se hace incluso más cara, porque cuando tú no pagas deuda tributaria, los intereses y las multas te siguen comiendo. El perdonazo fue en ese momento, pero transcurrido el tiempo sigue obviamente muy fuerte ese gasto financiero para cada uno de los clubes, que yo calcularía que hoy día deben ser a más o menos 10, pero los principales hoy día deudores, Colo-Colo y Cobreloa. Mira, dos equipos importantes. Y en el caso de Colo-Colo entiendo que la deuda incluso se ha incrementado. Se incrementa exactamente porque empezamos a visualizarlo desde el momento que se transforma en Sociedad Anónima Colo-Colo. Y quizás, Fernando, sea una de las pocas ventajas del sistema. No podemos decir que todo es malo. Lo positivo es que la información financiera existe. Porque yo he hecho toda una comparación a nivel internacional. En Europa también ocurre. Pero cuando te comparas con Latinoamérica, es muy difícil encontrar una información fidedigna en países emblemáticos de Sudamérica para hacer la comparación. En el caso de Chile, la información existe porque hay un organismo que la supervisa. La supervisa, que es la Comisión para el Mercado Financiero. Tú te puedes introducir y cualquier público está. Lo positivo. Desde ese punto de vista, a través de los años, esa deuda no se ha disparado, pero tampoco se ha amortizado como debería, producto de lo mismo. Los ingresos no están siendo suficientes para amortizarla y sigue estando presente importantemente en los balances, en los pasivos, en las deudas, en este caso de Blanco y Negro Colo-Colo. En el caso de Blanco y Negro, en el caso de Colo-Colo, para que se entienda, en caso de no pagar la deuda, entiendo que dentro del contrato de concesión se establece que el control del club vuelve al Club Social y Deportivo. Así es. Vuelve al Club Social y Deportivo porque no se cumpliría uno de los artículos importantes del contrato de concesión. Probablemente cuando se acerque más el tiempo, vamos casi en la mitad, sí exista un pago para prorrogarlo igual que la Universidad de Chile. En el caso de la Universidad de Chile. Yo no sé si lo establece expresamente el contrato. Ahora, quiero rescatar una frase que viene en la contraportada del libro que ustedes han lanzado. Reiteramos el nombre de este trabajo, El salvataje del fútbol profesional chileno, que señala lo siguiente, para que usted después me lo profundice.
Los autores estiman que con ocasión de cumplirse el año 2025, 2 décadas desde la aprobación de este cuerpo legal, estamos hablando de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, resultaba oportuno verificar el cumplimiento o incumplimiento de los propósitos que tuvo. Durante su investigación tuvieron que afrontar problemas relacionados con la dispersión de la información y negativas a proporcionarla, en especial la concerniente a la evolución de la deuda, pese al interés fiscal comprometido en la recuperación de esas acreencias. El resultado es que ninguna de las finalidades de la ley se ha cumplido en forma satisfactoria e incluso hasta se podría sostener que no se ha obtenido en absoluto. O sea, es una sentencia dura, lapidaria. O sea, no se ha conseguido ninguno de los objetivos que se entregaron como argumento para imponer esta ley. Sí, mira, paréntesis, me preguntan mucho, por ejemplo, qué casos podrían ser relativamente exitosos. Y curiosamente, analizándolos, son precisamente los que no son sociedad anónima. Cobresal, Curicó y sobre todo la Universidad de Concepción, Puerto Montt. Ese punto aparte, lo de la segunda división. Sí, tema. Completamente quebrada entera. No algunos clubes, completa. Todos con pérdidas. Bueno. Puerto Montt no tiene la información al 2023, pero sí al 2022 y curiosamente un club sano hasta esa fecha. La Universidad de Concepción, por eso me preguntaban, ¿conviene transformarse en sociedad anónima? Yo les decía, por ningún motivo, no lo hagan. Tenía buenos números, se transformó finalmente en sociedad anónima. Bueno, vamos a ver cómo anda en el camino. El argumento de la Universidad de Concepción, digo, de la casa de estudio, era que generaba mucho costo, que era pérdida, entonces eso no está certificado en los números, en los informes financieros. Fernando, los balances, los estados financieros o el estado de situación financiera analizados de 10 años, incluso mucho antes, de todos los clubes, yo te diría que la Universidad de Concepción era uno de los más sólidos. El análisis que yo hago que hacemos es de pérdidas acumuladas. Y curiosamente la Universidad de Concepción tenía utilidades acumuladas, increíble, ganancias acumuladas. Entonces, cuando me preguntaban de la octava región, ¿qué opinabas? Pero por favor, por ningún motivo. El club está capitalizado como fondo del deporte, no se transforme. Bueno. Se transformaron igual. Se transformaron igual y espero que les vaya bien. Hay intereses, entonces, claramente, de habérselo entregado a... Y ese es un dato bien curioso. Con la sospecha de representantes, de futbolistas detrás del control de esa institución. Y no solo eso, si tú analizas ciudades en Sudamérica, Concepción o la zona de Concepción como capital regional es segunda o tercera en Chile. Santiago, Valparaíso. Sí, claro. No hay ninguna otra en Sudamérica que tenga esta cantidad de clubes quebrados o en tanto déficit. O sea, tienes clubes grandes. Deportes Concepción, Fernández Vial, Naval de Talcahuano desaparecido, solo Huachipato. No hay ninguna otra ciudad que represente una región importante que tenga esta situación en Sudamérica, que sea 1, 2 o 3. ¿Te fijas? Entonces, la octava región es especial. ¿Cómo no va a tener un club que sí dispute algo importante? ¿Ya? Respecto a la pregunta, no se ha cumplido porque lo que sí se ha cumplido es lo que te decía al principio. La información está disponible, pero... A ver, los jugadores cobran cada 30 días, sí. Los derechos sociales están salvaguardados, eso sí se avanzó. Pero a mí me llama profundamente la atención, profesor, de que, a ver, entonces, ¿por qué hay capitales privados que se interesan en comprar clubes si esto es un negocio absolutamente deficitario? Claro. ¿Cuál es el objetivo? No se cumple porque cuando tú analizas los números y sin entrar en el detalle para que los que nos escuchan no se lateen, hay una percepción que antiguamente contratábamos figuras, ¿sí? Eran importantes alguna figura. Bueno, eso se registra o se ve reflejado en los estados financieros a través del intangible, el talento de los jugadores, queda en los estados financieros. La disminución en 10 años ha sido de más del 50% en la primera división A, y más del 85% en la primera división B. O sea, esa percepción de que ya no tenemos figuras como antes queda reflejado en los números, en números concretos. La baja es sustantiva. No hay compra de jugadores, solo se arriendan los pases, etcétera, y hemos visto la triangulación constante de figuras para responderte hacia dónde va el negocio, ¿no? Claro. Bueno, en el fondo me queda bastante claro que el negocio del fútbol está vinculado básicamente con la
las transacciones permanentes y la comisión que va quedando para, evidentemente, el dueño del pase. Lo dice en una entrevista ayer domingo. Algunos se quedan con el 5% de transacciones que son millonarias. Exacto. Durante mucho tiempo esa comisión para el representante fue de 10%. Claro. Todo de venta. ¿Quién gana? Es una pregunta El habitual. representante. El representante, pero ¿quién gana en la cual? Y el jugador. Hoy día tenemos más plata que nunca. ¿Y por qué los clubes tienen tanta pérdida? Bueno, ¿quién se queda con el valor? ¿Quién captura ese valor? Mi respuesta es todos menos los clubes. Todos los que están en torno a la actividad, la publicidad, la televisión, etcétera, y obviamente algo que es incomprobable, esto de... todos incorpora por supuesto a los dueños de los clubes, que están haciendo su negocio, pero no hay un crecimiento de un proyecto deportivo, que es lo que a todas luces queda en evidencia que está afectando al fútbol chileno. Ahí está el problema de fondo. Mira, fuera del libro, esto es el análisis de una tesis doctoral, como te contaba. En la comparación con Chile-España y las empresas comunes y corrientes de ambos mercados, tú ves los vaivenes de la economía, te puede ir bien, mal en un año, claro, pero la tendencia es crecer. Todos crecen, empresas españolas, clubes españoles, empresas chilenas, pero los clubes chilenos no, en la comparación. En 10 años el nivel de inversión es exactamente el mismo. En cambio, tenemos vecinos aquí, empresas importantes, que tú ves una tendencia clara al crecimiento. En el caso de los clubes, en 10 años no se ha crecido absolutamente nada. Y siempre me critican, dicen, profe, pero ¿cómo puede decir usted que la plata se la llevan solo los jugadores? Y para aclarar, yo estoy de acuerdo que se lleven la mayor cantidad, porque son las estrellas y son los que figuran en la cancha, etcétera. Pero fíjate en este análisis. Hay más o menos 60.000 millones de ingresos por la televisión hoy día en los clubes, la primera división. Gasto en remuneraciones, 60.000 millones. Entonces, de la tele no te queda absolutamente nada para crecer. Otro dato, menos del 1% se invierte en fútbol joven y femenino. Con esas cifras, ¿pretendes tener selecciones competitivas a nivel juvenil o infantil? Imposible, económicamente. Y después nos quejamos que vamos último en la eliminatoria. O sea, todo esto que estamos viviendo hoy día, yo sé, me critican, me dicen, las finanzas no entran a la cancha. Momento. Si una empresa se está peleando en el directorio, esa empresa no va a caminar. Y eso es lo que ocurre acá. Fíjate en lo siguiente. Los peores momentos de Colo-Colo, la pelea de los dirigentes era brutal. A punto de ir a segunda. Exactamente. La peor pelea de la Universidad de Chile, 2 años casi a segunda. Ambos directorios se callaron y empezaron los buenos resultados. ¿Te fijas que eso permea hacia abajo como cualquier empresa, como cualquier recurso humano? Y eso es un diagnóstico del libro. Lo que pasa es que la actividad no está dirigida por profesionales. Cuando a mí me duele o tengo una dolencia en un ojo, voy al oftalmólogo. Esto debería ser marketing, finanzas, recursos humanos, desarrollo de personas, multidisciplinario, pero no está esa profesionalización en el deporte. Y es evidente con todos los escándalos que hemos visto en el último tiempo. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta. 100.5. Habla de la casta dirigencial, absolutamente, que nos dirige. Me interesa un par de su análisis respecto de la segunda división. Ya adelantó una sentencia bastante dura, usted dice, que es una división quebrada. O sea, que financieramente que no tiene vía de existencia. Un experimento fallido. Todo lo que... Las bondades que se plantearon en un primer momento, cuando tú lo planteas como idea, parece buena. Que existan jugadores que se vayan fogueando, una división intermedia que no quede amateur, sino que profesional, en fin. Cuando hicimos el análisis de los clubes de la primera división A y B, había clubes quebrados sin lugar a dudas. La pregunta era, ¿y por qué no quebraban? Porque cuando tú tienes una empresa deficitaria, esa empresa muere porque los clientes se te van las ventas, aumentan los costos, muere. Pero aquí no. Aquí mientras más pérdida, más plata llegaba por la tele. Era una situación muy especial y por eso siguen viviendo. Bueno, pero eran clubes que estaban con farol rojo. Un año bien, otro año mal. Incluso en clubes, sobre todo de más pequeños, una participación en Copa Internacional te significa mejorar los números de inmediato. De inmediato. O bueno, una venta de un futbolista. La venta de un futbolista determinado, etcétera. Bueno, en el caso de la segunda división profesional, todos los clubes, la totalidad. Hay 4 que no han reportado a la Comisión para el Mercado Financiero. Esa es otra cosa. Algunos sencillamente no reportan, no conocemos la información, porque las sanciones además son muy bajas. El incentivo a no reportar es alto desde ese punto de vista. Bueno, sacando esos clubes,
todos con pérdidas y patrimonios negativos. O sea, tienes más deudas que recursos. Eso es inviabilidad financiera en la teoría y en la práctica. Por lo tanto, la división completa no tiene ninguna posibilidad de seguir subsistiendo económicamente en el próximo año, cortísimo plazo. Bueno, de hecho es el tema del momento que está aquejando al fútbol profesional chileno, porque hay una disputa, derechamente. La segunda división profesional ha pedido presencia con voz y voto en el Consejo de Presidentes y sobre todo acceso a los ingresos que entrega la televisión. Así es. Es un tema absolutamente muy, muy relevante. ¿Y qué pasa con la ANFP, con la corporación sin fines de lucro, ¿no es cierto?, de derecho privado, que rige la actividad? Está también complicada económicamente. Sí. El año 87 se le dio personalidad jurídica. Entonces, a propósito de cosas que están estancadas, bueno, la ley de sociedad anónima cumple 20 años, pero la NFP no ha tenido modificaciones ya casi a 40 años. El 2027 se cumplirían 40 años. Cuando hacemos unos ejercicios académicos, pero que nos sirven, la información es más difusa el año 90, pero el año 90 las pérdidas serían las mismas hoy día de la NFP. O sea, no hemos evolucionado absolutamente nada del punto de vista del manejo de la NFP financiero. Y lo que es peor, es la encargada de controlar, de organizar los campeonatos, etcétera. Entonces, ¿qué le va a pedir a los clubes si esa cabeza tiene ese déficit financiero enorme? Los estados financieros del 2023 a esta fecha ni siquiera lo conocemos. ¿Ah? De la NFP. De la NFP. Que al igual que los clubes están obligados al 30 de abril presentar su información hasta el 30 de abril respecto al año anterior, y nosotros no conocemos nada del 2023. Porque la última que tenemos es del 2022 y arrojaba una pérdida millonaria. Obviamente los resultados no son buenos ahora y ni lo van a hacer. Con un producto de selección desvalorizado, las marcas escapando prácticamente de la selección, ni los jugadores contestan los llamados, pues Fernando. Entonces ya esto fue un balón de oxígeno lo que ocurrió últimamente, pero la probabilidad de clasificar es bajísima. Bueno, también hicimos un ranking. Si bien es cierto, la ANFP no cotiza en bolsa y por lo tanto es una corporación, hicimos el juego de ¿dónde la podríamos ubicar en un listado de empresas? Todas las que cotizan en bolsa o que reportan a la Comisión por el Mercado. ¿En qué ranking queda ahí la NFP? Es chistoso porque de 173 empresas queda en el 152. O sea, seguro en los últimos lugares. En los últimos lugares. Claro. Hay un problema, efectivamente, no solamente de gestión administrativa, todo lo que le criticamos en general a la dirigencia de la NFP, sino que básicamente el tema económico, además con enfrentamientos con el principal socio comercial. Sabemos que hay un tema que está todavía radicado en una apelación con la decisión que tomó la Cámara de Comercio de Santiago, ¿no? Sí. Y que puede implicar efectivamente un golpe letal para la NFP. ¿Sabes qué? La estimación de esa multa... de cerca de $40 millones. Claro, exactamente. Podría ser casi el 33% de todos los ingresos que tienen los clubes en un año determinado, de la primera vez. Imagínate, ese es golpe letal a la actividad completa. Claro. Y más encima... Bueno, ahora, lo salva que es TNT y que no le conviene que quiebre la NFP, porque evidentemente el interés de la cadena que tiene los derechos de transmisión es que el negocio pueda continuar. Oye, es una ventaja de alguna manera, ¿no? Y tampoco quieren jugar más, porque la solución sería tener más partidos. Claro. Fíjate que no quieren jugar más porque tiene más costos. Eso es claro. Y ahora estaban con unas ideas de aumentar los jugadores en la banca y eso o las divisiones inferiores, etcétera. Claro. Ahora, el sistema no es que esté malo en todas partes. Fíjate la final de la Copa Libertadores del sábado. Dos modelos de sociedad anónima distintos. El Atlético Mineiro, con un grupo de inversores de Belo Horizonte, que ha tenido mucho éxito, y el Botafogo, con distinto, no es un grupo, sino que un solo dueño que ha puesto una serie de aportes de capital constante. Entonces ahí tiene resultados y se lleva un premio que es mayor incluso a la Champions League. Sí. Por lo tanto, el negocio... En el partido único, digamos. En el partido único, claro. ¿No es cierto? No en el acumulado. No. Entonces es relevante también visualizar que hay otros sistemas que han sido exitosos. Pero en el caso nuestro, evidentemente que la situación es deficitaria. Con además, como tú dices, una NFP también quebrada, Fernando. Sin lugar a dudas que los números no dan. Patrimonios negativos indica quiebra en cualquier actividad económica.
Estamos hablando con el profesor Alejandro Torres sobre su reciente libro El salvataje del fútbol profesional chileno. Para avanzar, profesor, a ver, un tema que me parece muy interesante que lo aclare y que lo transparente también, a propósito de transparencia. ¿Por qué tuvieron tantas dificultades? ¿Cómo cuenten un poco esto de que les negaban la información, que tuvieron que recurrir llegar hasta la Corte Suprema para que se entregaran los datos financieros de los acuerdos que hubo con el fisco, ¿no? Así es. En el caso de algunos clubes. Sí, mira, la petición nace de que en las mismas memorias de los clubes más populares, Universidad de Chile y Colo-Colo, o en realidad como son empresas, Blanco y Negro y Azul Azul, señalaban que habían acuerdos que habían firmado con impuestos internos, resoluciones conjuntas, impuesto interno y la tesorería en aquella época. Señala la fecha, señalan los números. Pero no se entregaba el detalle de eso. Entonces nosotros dijimos, o la tesis nuestra es que eso es información pública. Claro. La solicitamos. La niegan. Vamos al Consejo para la Transparencia, nos da la razón. Y ellos van a la Corte de Apelaciones, reclaman. Ganamos la Corte de Apelaciones. Llegamos a la Corte Suprema. Perdón, ¿quién apela en este caso? ¿Son Colo-Colo y la U? ¿Blanco y Negro y Azul Azul? Blanco y Negro y Azul Azul, de que eso podría afectar, es curioso el argumento, que podría afectar la imagen. Y la imagen está afectada hace mucho tiempo, si los balances son públicos, que mostraban una pérdida. Ojo, las pérdidas de ambos, volviendo a lo mismo, con Cobreloa son los 3 clubes con la mayor pérdida acumulada. Perfecto. La Universidad de Chile, 14.000 millones, Cobreloa y Colo-Colo, 9.000 millones y fracción cada uno. Los top 3 de pérdida acumulada al 2023 son esos 3 clubes que te estoy nombrando. Perfecto. Entonces, la imagen ya estaba deteriorada. Exacto. Pero entiendo que ustedes querían buscar esto en relación, evidentemente, con un esfuerzo, con un aporte que hace el fisco, por lo tanto, de información que el público debiera conocer, ¿no es cierto? Por eso van con ese argumento. Y ganan en todas las instancias. Consejo de Transparencia, Corte de Apelaciones de Santiago, y van a la Corte Suprema. Sigue reclamando que era, digamos, casi inconstitucional la entrega de esa información. ¿Y qué pasó en la Corte Suprema? Pero, ojo, un detalle, algo que era muy extraño. No solo Blanco y Negro y Azul Azul negaban la información, sino que se involucró el Servicio de Tesorería también. No quería la Tesorería General de la República, dijo, esto no me conviene que se sepa, parece. Exactamente. ¿Ya? Entonces era muy raro que otro organismo público se negara de una información de privados, que éramos nosotros, un economista con un abogado pidiendo información de los clubes. Paréntesis, los dirigentes de antaño, los que estuvieron en las quiebras de Colo-Colo, Universidad de Chile, siempre dijeron que el tesorero general de la República de la época tuvo un acuerdo bajo de la mesa para un poco impulsar todo el tema de las quiebras, cambiando un criterio, ¿no es cierto?, del famoso decreto de fuerza de ley, ya no recuerdo el número, pero que establecía que el tema de los bonos y los premios, ¿no es cierto?, no eran tributables. Pero bueno. Exactamente. Y es interesante eso porque esa interpretación dejó fuera la otra parte de la deuda, que estaríamos hablando de por lo menos el doble de lo que ya estamos hablando, que es millonario. Exacto. Por eso se centró solo en la tributaria. Exacto. Esa interpretación. Bueno, ¿y qué pasó en la Suprema con esta apelación que hicieron los clubes grandes del fútbol chileno? En la Corte Suprema perdimos. Perdieron. Pero no en mayoría. Perdimos 3-2. 3-2. 3-2. Ya. O sea, fue un fallo dividido. Por lo tanto, no pudieron acceder a la información. No pudimos acceder. Y ahí la Universidad de Chile, Azul Azul, decide pagar la deuda tributaria. ¿Justo en ese momento? Justo en ese momento, muy posterior, 2 meses después, emite emitió el famoso bono bulla, ¿no? El bono bulla. Ya, antes que pase Eso, otro cuento. A ese tema, porque esa es la parte final de nuestra conversación, profesor, pues ya casi hemos pasado la media hora. ¿Quiénes fueron los ministros que votaron en contra de entregar información pública? Sí, 2 exministros hoy día. ¿Cómo? El juez Muñoz. El juez Sergio Muñoz. Sí, y la jueza Ángela Vivanco. No recuerdo el nombre del otro juez. Del tercero. Los otros eran abogados integrantes de la sala de la Corte en ese momento. Pero curiosamente 2 nombres de ministros que hoy día no están y que todos sabemos lo que ocurre. Que fueron expulsados del Poder Judicial. Derechamente. Entonces, no digo que esperemos que cambie el criterio, pero vamos a seguir insistiendo. Esto ya está ejecutoreado, pero hay mucha otra información que sigue, no diría pendiente, pero que nace. A ver, el libro lo recoge. No es solo impuesto interno y tesorería, es la unidad de análisis financiero, Fernando. Claro. La ley esta de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hay 10 procesos pendientes de clubes relacionados con esa ley
que obviamente ese sí que es secreto, pero hicimos también un análisis de la unidad de análisis financiero. Perdón, repita eso último, que no tenía conocimiento. Que Ya. hay 10 investigaciones. Hay 10 procesos, pero esos sí que son reservados y están establecidos en la ley como reservados. Pero, perdón, que involucra a clubes Que involucra clubes. del fútbol chileno, profesional, primera Así división. es. Lo que sí, ¿Bajo sospecha de qué? no conocemos el detalle de Pero la lo hace la investigación unidad de análisis financiero. O sea, lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Serían los dos caminos que estarían involucrados desde ese punto de ¿Y vista. qué se sabe que clubes están bajo investigación? No, eso tampoco lo quisieron entregar y yo entiendo que eso sí que es reserva. Son procesos. Lo que sí llamaba la atención era que los clubes como tal tenían que informar un oficial de cumplimiento para esta ida y venida de información entre el club y la unidad de análisis financiero. Y a la época de nuestra consulta había 7 o 8 clubes que ni siquiera habían informado a la persona encargada de esto. O sea, perdón, eso es gravísimo. Eso yo no tenía conocimiento de Sí, esta investigación. por eso es que ¿Cómo llegan ustedes a esa información? dijimos... ¿Es pública? Hay algunos reportes que se llaman de operaciones sospechosas que Exacto. sí son públicos porque la estadística, no solo de los clubes, sino que de todas las empresas. Pero nosotros quisimos ir más allá y ellos nos señalaron precisamente que hay procesos, pero eso es de carácter reservado. Ojo, es una arista. Están las multas laborales, Fernando. Sí, claro. Que son Pero impresionantes. pero esto del lavado de dinero, evidentemente que genera o sea, que establece un punto, me parece, grave de lo que podría estar pasando, que uno sospecha, ¿no? ¿Cuál es el interés, no sé, de estos nuevos empresarios que han llegado para controlar los clubes? Sí. Y si el negocio es deficitario, entonces ¿por dónde? ¿Por dónde uno se explica, digamos, el interés? Entonces, tiene mucho sentido que se esté investigando este posible fenómeno o posible delito. Por eso te digo que vamos a seguir, es una historia reservada, como dice el subtítulo, pero vamos a seguir insistiendo y por eso la relación con la pregunta de los ministros que estaban, a lo mejor con un cambio de sala, con un cambio de ministro, el criterio se hace distinto, pero nosotros vamos a seguir, por ejemplo, en esa arista que es una de las tantas que se nombran en el libro, la unidad de análisis financiero. Perfecto. Profesor, a ver, contaba que justo cuando ustedes estaban pidiendo esta información pública y rechazada por la Corte Suprema, en un voto de 3-2, Azul Azul hace la emisión de los bonos Bulla. O sea, en el fondo se endeuda para pagar la deuda con la Tesorería General de la República y de tal manera de extender la concesión hasta el año 2052. ¿Le pareció una mera casualidad en el tiempo o lo asocia con esta necesidad de información que han pedido ustedes? Y también se lo pregunto en términos de lo que está pasando con lo último también, que está relacionado con la Universidad de Chile, o al menos con Azul Azul, que es esta investigación que ha abierto también la Comisión de Mercado Financiero con el grupo Sartor. Todo muy extraño, sí, esto, ¿no? Un detalle de lo último, cuando se niega la información y la Universidad de Chile o Azul Azul decide pagar, para cerrar lo de Colo-Colo. Claro, no se entrega la información porque se argumentó que habían algunos documentos y algunas resoluciones que se habían perdido, Fernando. Así venía la respuesta. En el caso de Colo-Colo. Se perdieron los papeles. Se perdieron los papeles. En Colo-Colo, ya. Entonces, claro, no podíamos llegar a un cálculo exacto, claro, estimaciones, y en el caso de la U se solucionó con la emisión del... O sea, se pagó la deuda y ya no hay problema. No hay problema. Hay problema para los hinchas, yo creo, porque no les gustó mucho la idea de seguir hasta el 2052. Incluso algunos titulares de la prensa también me involucraban a mí como una frase. El Azul Azul cambia deuda por deuda. Tenían la deuda tributaria y ahora quedó una deuda para con las obligaciones con el público, en la emisión de famoso bono Bulla. ¿Quién compra un bono Bulla? ¿Quién financia? ¿Sabe esa información? Es raro, ¿no? Porque, primero, se utiliza una corredora que bajo sospecha, STF Capital, que son de propiedad de los mismos señores acusados en el famoso caso Audio, caso Hermosilla. Sí. Dime con quién anda y diré quién eres, dice el dicho, ¿no? Sí, ellos actuaron como colocador del bono, dice que se pagaron las comisiones y hasta ahí llegó la relación entre Azul Azul y esa corredora en particular. Claro. Pero además está el tema de la Comisión de Mercado Financiero, que habla de conflictos de intereses, con nombre y apellido, se refiere a Michael Clark, con esto que pasó con el grupo Sartor, ¿no? Y el préstamo interno de recursos que vienen para inversión, para empresas relacionadas a los mismos directores. Sí. ¿Se puede tener una relación entre estas cosas o no? Yo diría que eso es lo más grave porque, mira, se suspenden los fondos, no hay más aportes. La prisión preventiva para los fondos. Grave desde el punto de vista del mercado de capitales. Y ahora, dos leyes encima,
la 20.712 que reguló la Ley General de Fondo y la Ley de Mercado de Valores, la 18.045, que precisamente establece esto de los conflictos de interés entre relaciones de partes que están involucradas. Lo establece expresamente la ley, primera cosa. Lo otro, fíjate que cuando tú haces un análisis de la estructura de financiamiento de Azul Azul, te das cuenta que ese bono hoy día significa más que el patrimonio de Azul Azul. Me explico. Azul Azul tiene una estructura de financiamiento. Ese bono hoy día representa el 45% de esa estructura. En cambio, el patrimonio es el 31%. El restante, otro tipo de financiamiento. Entonces, ¿quiénes son los dueños de Azul Azul hoy día? Los accionistas, los controladores, pero quienes compraron los bonos, los bonistas denominados en la teoría del mercado de capitales. Entonces, y eso es muy extraño porque... Y no sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son. Y lo otro, ¿por qué los compraron? En el sentido de que, a ver, solo no me voy a meter en una clase de economía, pero yo invierto en acciones porque esa empresa me va a dar dividendos. Claro. Y los bonos también, lo que pasa es que son de renta fija, pero yo me fijo precisamente en los resultados de esa empresa. Pero son pésimos. Es el club con más utilidad, pérdida acumulada. Desde un punto de vista lógico e intuitivo, nadie debería ir a la compra de esos bonos bullas desde el punto de vista económico-financiero. ¿Y cómo lo hicieron en tiempo récord? Eso me llamó la atención. Claro, ¿no? También, ¿no es ¿Puede haber cierto? un solo comprador? Puede ser. Puede ¿Por ser. qué no se sabe esa información? ¿No tienen una obligación legal de transparentar quienes compraron bonos porque bullas? esa información a través de la Comisión para el Mercado Financiero establece que si tú consultas en una consulta pública cuáles son, por ejemplo, los 12 mayores accionistas de Azul Azul, van a figurar las corredoras de bolsa. Claro. Y va a ocurrir lo mismo con los bonos. Lo que pasa es que no sabemos quién está detrás, quiénes son los clientes, porque claro, yo no voy a la compra directa de acciones y bonos, sino que a través de un corredor de bolsa o de un banco de inversión. Ahora, para terminar, profesor, ¿quiere decir que esta investigación de la Comisión de Mercado Financiero nos puede abrir una ventana? Sí, de hecho... de transparencia, porque la gran sospecha que hay detrás de... O sea, la gran duda, ¿quiénes son los verdaderos controladores, dueños de Azul Azul? Y fíjate, en la caída de los fondos, y lo otro que la resolución que estableció la investigación de la Comisión para el Mercado Financiero dijo que no me parece bien cómo se están gestando los fondos completos de la administradora. O sea, puso el ojo en los fondos directamente y en la administración de los fondos, porque además lo detalla. Son 3 de los principales dueños los que están involucrados. Exacto. A través de esas 3 sociedades. Entonces, y hay una sociedad que se creó recién este año, claro, la que está vinculada con Michael Clark, me parece. Claro, Redwood, etcétera. No, eso también, etcétera. Claro, son 3 relacionadas directamente, 3 accionistas o dueños mayoritarios. Sartos Táctico creo que había uno, un Táctico, que es una empresa nueva, creada este año 2024. Claro, dicho sea de paso, es distinto al fondo de inversión dueño del club. Claro. ¿Ya? Tiene Tactical Sports. Tactical Sports. Ese sí que no lo sabemos, porque están los fondos de inversión públicos, que son de interés público y conocidos, y los fondos de inversión privados, que en este caso sería Tactical Sports. Bueno, es un tema súper interesante. Yo quiero agradecerle al profesor Alejandro Torres que haya estado en este capítulo Detrás del Juego para hablar de un poco de este gran investigación, este libro, El salvataje del fútbol profesional chileno. Está la invitación para que la gente lo pueda... Está disponible en... La editorial Hammurabi ya está disponible, así que los invitamos a que lo lean, porque, a ver... tiene números, gráficos, y lo que hemos conversado no es ni el 1%. Sí. Hay mucha investigación, hay mucha solicitud de información y lo redactamos de la mejor forma posible para que todos lo entiendan. Así que te invito, Fernando, y te agradezco la invitación también a haber venido a conversar. Fue una partecita, pero ahí está relatada toda la historia. Y vamos a seguir, por supuesto, porque esto ya va a tener una versión 2 seguro. Con el abogado José Luis Allende, además, que ha sido partner en esta lucha por transparencia en el fútbol profesional completamente chileno. Partner, así que lo lanzamos el 17 de diciembre en Valparaíso y posteriormente en Santiago. Perfecto. Gracias al profesor Alejandro Torres. Ha sido muy interesante esta conversación. Seguramente ustedes también lo han disfrutado porque este es un tema de absoluta vigencia y no se recalca la necesidad, la urgencia de una pronta reformulación o reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, más transparencia en el fútbol. Es una actividad tan importante, querida por el público chileno, que necesita precisamente que todo sea cada vez más transparente y más profesional. Agradecido, profesor. Nosotros queremos además también agradecerles a todos ustedes que han estado en sintonía en esta interesante conversación, invitarlos a que sigan y puedan revisar todos los capítulos disponibles en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y por supuesto
a través de los canales de Radio Pauta. Y agradecerles también a quienes han estado en sintonía todos los domingos en la señal de aire de Radio Pauta. Nosotros nos reencontramos en un siguiente capítulo de Detrás del Juego. Detrás del Juego. Detrás del Juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.